Decíamos pues que el resultado de esta condición de constitución del lenguaje es que los seres humanos existimos como observadores en el lenguaje y todo lo que distinguimos en él son operaciones de su construcción. Al final, cada momento, desde que vamos naciendo, desde que nacemos hasta que morimos, se hace una construcción del lenguaje. A veces hay quienes hablan de que es una destrucción del lenguaje, de cómo lo vamos haciendo, más bien es una destrucción del idioma, pero lo que buscamos es una mejor comunicación. Al desarrollar el lenguaje, se dice que como animales lenguantes, animales que hacemos uso de la lengua, del habla, existimos en el lenguaje como animales, pero como seres humanos existimos en el flujo de nuestras conversaciones. Vamos, una cosa es que nos comuniquemos, que los animales se comuniquen, y otra cosa es que tengamos conversaciones con humanos. Eso es lo que nos hace distintos de los animales, de los seres humanos. Los humanos entablamos conversaciones, en tanto que los animales solo se comunican a partir de un lenguaje. Los peces se dice que se comunican a través del cambio de colores, las hormigas o las abejas en esta danza del número 8, y los perros y los gatos a través de sonidos. Pero los seres humanos a partir del flujo de nuestras conversaciones que pueden ser habladas, que puede ser el lenguaje mímico de señas mexicano, o como decíamos, simplemente con una seña, o también los matrimonios que ya nomás con que la esposa esté taconeando con sus zapatos de la temporada pasada, como diría alguna película, pues ya con eso sabe muy bien el marido que ya hay una inconformidad. Nuestros distintos dominios de acciones se constituyen como distintas redes de conversaciones. Este dominio de acción, recordemos, en nuestro plano cartesiano de matemáticas hablamos del dominio de las abscisas y las ordenadas, esto que determina la existencia de coordenadas. Hablamos de dominios como aquello que determina nuestras acciones. ¿Qué es lo que hacemos? Bailamos, mejoramos, estudiamos, jugamos. Cada acción que hacemos se constituye como distinta red de conversación. Al final lo que queremos hacer también es comunicarnos. Cuando hacemos, cuando bailamos, cuando cantamos, cuando estudiamos, cuando hacemos ciencia, cuando los científicos hacen ciencia, lo que hacen es un tipo de conversación. Mandan un mensaje que si es captado adecuadamente va a haber una respuesta por parte del interlocutor. La ciencia como un dominio cognitivo, un dominio del conocimiento, como un área del conocimiento, es un dominio de acciones y como tal es una red de conversaciones que implican declaraciones y explicaciones que son validadas por el criterio de validación de explicaciones científicas bajo la pasión por explicar. Aquí el autor nos habla de cosas muy extrañas, pero en esencia nos está diciendo: la ciencia como área de conocimiento es un dominio de acciones, busca darnos información, darnos beneficios. Al final la ciencia se hace como buscar un beneficio para la sociedad, pero esta red de conversaciones siempre está mandando información que debidamente decodificada por otro científico tiene que haber una respuesta diciendo sí, es correcto lo que me dices, sí sirve lo que me estás diciendo, pero esta validación se sustenta en la pasión por explicar. El científico tiene una pasión por explicar qué son las cosas. De ahí que hay quienes afirman que el docente es un científico de la comunicación con sus alumnos, siempre que le apasione explicar. Todas las actividades humanas son operaciones en el lenguaje. Todo lo que hace el humano es un intento de comunicar algo. Incluso si no hace nada, parece que está comunicando algo. ¿Por qué no haces nada? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Los médicos incluso detectan que el paciente se está inconformando, que tiene algo, que su organismo está protestando cuando dice: tiene fiebre, te duele acá, no se mueve. A partir de que hay fiebre dice: hay una infección en algún lugar. Es una reacción del organismo. Entonces, si no hace nada, también es una forma de comunicarse. La emoción fundamental del científico es la curiosidad humana bajo la pasión por explicar. El científico de entrada debe tener una pasión por explicar, pero esta pasión va a estar sustentada en la curiosidad. Para que exista ciencia tuvo que haber una curiosidad. Para que se inventara
la rueda en aquellos días, para que se inventaran las computadoras, tuvo que haber una curiosidad. ¿Cómo voy a hacer para que esto sea más fácil? Para que la actividad humana sea más fácil. Los científicos son científicos mientras operen bajo la pasión por explicar la ciencia. Un científico que no explica la ciencia no es científico, en este aspecto en el que la ciencia debe ser explicada, no debe ser únicamente hacer mil cosas. ¿Y esto para qué sirve? No sé, pero se ve muy bonito. Bueno, tiene que explicarse la ciencia para que el científico opere en este rango. Las explicaciones son proposiciones presentadas como reformulaciones de experiencias aceptadas en respuesta a una pregunta que exige una explicación. Cuando el científico trata de explicar la ciencia, lo hace porque se busca responder una pregunta. ¿Por qué surge esta enfermedad y cómo voy a curarla? ¿Cómo voy a curar un cáncer, por ejemplo? Entonces lo que busca el científico es reformular la experiencia. Entonces el científico va a tratar de explicar algo a partir de su propia experiencia. ¿Cómo es que suceden las cosas? ¿Cómo es que intenté explicarlas? Hablar de una reformulación de la experiencia es volver a plantear adecuadamente la solución al problema a partir de mi propia experiencia. A mí me funcionó de esta manera, ¿a ti cómo te funcionó? Entonces mezclamos las dos y ahí es donde encontramos una explicación. Una reformulación de la ciencia se explica con tal carácter solo si es presentada como una de 4 operaciones interrelacionadas que tenemos que satisfacer para validar nuestras explicaciones. Para poder explicar la ciencia se requiere la presentación de la experiencia. El científico de entrada tiene una experiencia, ha vivido, sabe qué va a ocurrir. 2, tiene que replantear su experiencia. Así funcionó, así no, se dice que se aprende más del error que del acierto. La deducción a partir de la reformulación. Antes de, ya planteé mi experiencia, ya la corregí. Si la hago de esta manera, va a ocurrir esto. Una deducción, un razonamiento deductivo. Llegar a una conclusión sin tener que plantear una nueva experiencia. O bien, la experiencia de un observador que se deduce a partir de la reformulación de la experiencia.